Y bueno, como decían, vamos a pasar ya al último bloque de la mañana. Bueno, vamos a intentar respetar los tiempos. Esta sección que empezamos ahora se llama Tiempo de actuar, qué tiene que hacer cada eslabón. Y básicamente lo que vamos a hablar es de pasar a la acción. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, creo que a lo largo de toda la jornada ha quedado patente que hay una revolución en marcha y eso viene dado desde el ámbito europeo como una obligación. Quiero creer también que viene desde el extremo de los consumidores, por tanto desde los dos frentes, y sobre todo yo creo que también es importante decir, y yo creo que se ha visto en algunas de las presentaciones, que además de las obligaciones que pueda suponer la legislación, además de la presión de los consumidores, también existe un compromiso, ¿vale? Un compromiso ético, ya sea como personas, ya sea como organizaciones de personas. Creo que nuestro deber es reducir al máximo el impacto ambiental, digamos, trabajar por la equidad social, y yo creo que en este sentido todas las empresas lógicamente deben tener en su ADN esta premisa, ¿no?, que marca la jerarquía de mitigación, que es evitar, minimizar dentro de lo posible, restaurar e incluso en un momento dado compensar esos impactos ambientales, ¿no? Para analizar un poco en qué situación estamos y tomarle el pulso a la cadena de suministro, tenemos en esta sección un conjunto de panelistas que precisamente representan a toda la cadena, ¿no? Tenemos en la parte de producción agrícola y ganadera, tenemos a Manuel Laínez como director general de Laínez Biotrends. Representando a la industria alimentaria y producción pesquera tenemos a Ángel Matamoro, director de responsabilidad social corporativa del grupo Nuevo Pescanova. Por la logística tenemos a Rafael Aguilera, director gerente de UNO. Por la distribución tenemos a Els Vedert, que es la responsable de las políticas de producto en Eurocommerce, que como os ha dicho Ricardo es la ponente que hablará en inglés. Welcome, Els. Desde la parte de la restauración tenemos a María Victoria Castillo de McDonald's España, y finalmente desde los consumidores tenemos a Itziar Marín de CQ. Bueno, ¿qué les voy a pedir a cada uno de los expertos, de los panelistas? Pues lo que les voy a pedir es que nos expliquen cuál es el posicionamiento de su organización frente, yo creo, a uno de los compromisos más importantes que se ha marcado la Unión Europea hasta el momento, que como todos sabemos es el Green Deal, el Pacto Verde, ¿no? Al fin y al cabo, este Pacto Verde es la estrategia que se va a establecer en toda Europa, que con ese nombre pues todos tenemos claro y se ha nombrado en las primeras horas de AgriFood Revolution en qué dirección va, y curiosamente que tiene una estrategia muy potente y muy clara para el sector agroalimentario, ¿no? Es lo que se llama From Farm to Fork, desde la granja a la mesa o desde la granja al plato, como queráis, y es una estrategia, como os decía, que es clarividente, que coge un sector absolutamente fundamental y estratégico dentro de la Unión Europea, que es el sector agroalimentario, y le marca una hoja de ruta. Es decir, no estamos hablando ya de un brindis al sol, no estamos hablando de unas pautas generales que hay que seguir, sino que se habla claramente de garantizar alimentos saludables, asequibles y sostenibles, y se habla de objetivos concretos, como algunos que os voy a mencionar ahora, incluso con sus indicadores y sus fechas. Por ejemplo, vamos a tener que reducir el uso de antibióticos en producciones animales en un 50% antes de 2030. Eso parece un objetivo bastante claro para alguien que trabaja en ganadería, ¿no? Tenemos que ser climáticamente neutros en 2050 y, lógicamente, todos tendremos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Tenemos que reducir el uso de plaguicidas en un 50% y el uso de fertilizantes en un 20% antes de 2030. Parece también bastante claro y preciso como objetivo, ¿no? Y en 2030, como ya se ha discutido al principio de la sesión de hoy, un cuarto del suelo europeo, de las tierras agrícolas europeas, tendrán que estar en agricultura ecológica. Este es el contexto en el que quiero preguntarles a cada uno de los participantes
2 cosas. Lo primero, como os decía antes, en qué situación está vuestra organización, hasta qué punto estáis alineados, o vuestras organizaciones están alineados con esos objetivos. Repito, tanto con los objetivos como con esos indicadores, es decir, no estamos hablando solo de un objetivo, sino el resultado que se debe lograr y en un marco de tiempo bastante preciso. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo imaginan que va a ser el sector o el subsector en el que trabajan en los próximos 10 o 20 años. Es decir, cómo estos pasos que se están dando van a hacer que cambien. ¿Cómo se va a hacer? Y bueno, yo ya me callo porque así tenemos tiempo para que hablen los ponentes, que es lo interesante, y con un poquito de suerte para rescatar alguna pregunta o bien que tengan los propios ponentes para hacerse entre ellos o bien del propio chat. Sí que les recuerdo a los panelistas, como lo hice ya cuando preparamos esto, que tenemos el tiempo extremadamente limitado. Os pido que esta reflexión la hagáis en un tiempo muy breve y me permitiré interrumpiros si os pasáis de tiempo, ¿vale? Pues, por favor, Manuel, cuando quieras, empezamos por ti. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a AgriFood por la invitación a participar en esta jornada. Yo voy a dar la visión como una persona que está colaborando con 2 sectores, con el sector cárnico, por un lado, fundamentalmente con 2 interprofesionales, Interpor y Provacuno, y con el sector hortícola, fundamentalmente con el Smart Agri Hub de Almería. Estoy colaborando en aspectos de innovación, por tanto, veo un poco cuáles son y palpo cuáles son sus inquietudes. Y en relación con el Green Deal, yo creo que desde que en diciembre salió la primera estrategia global y ya se empezaba a hablar de esas diferentes estrategias que iba a haber, biodiversidad, granja a mesa, etcétera, pues todos los sectores empezaron a ponerse las pilas, a ver qué es lo que iba a ocurrir, a intentar adelantarse en la medida de lo posible a lo que viniese. Y los 3, al final, han salido las estrategias, biodiversidad, granja a la mesa, y ya empiezan a fijar unos objetivos que se van concretando porque el Consejo de Europa ya ha decidido respaldar prácticamente todas las iniciativas que lanzó la Comisión. Por tanto, ya se concreta mucho más toda esa estrategia política. ¿Y cuál es el plan de trabajo? ¿Cuál es la actitud que están teniendo los sectores? Pues yo veo que es una actitud muy proactiva, intentando seguir trabajando en la línea en la que la venían haciendo. Quizá hasta ahora estaban muy motivados por el consumidor, es decir, por lo que los clientes y consumidores estaban demandando, y ya se ha comentado por Juan, por Alberto, por Mariluz, y en el siguiente paso ahora además se van a ver un poco apretados por las decisiones políticas. Están trabajando en estos sectores, hasta donde yo veo, en producir alimentos saludables. Toda nuestra cadena de valor produce alimentos saludables que forman parte de la dieta española y de la dieta europea para generar, satisfacer necesidades y además promover la salud. Lo hemos visto recientemente con el COVID. Pero además, para hacerlo de manera asequible, porque yo creo que los productos alimentarios en general vemos que los precios en el largo plazo van cayendo. Por tanto, a esa respuesta ya le están dando valor, ya le están dando una aproximación. El siguiente ámbito que se plantea, el de los antibióticos, los fitosanitarios, bueno, pues yo creo que los sectores agroalimentarios españoles y el sector primario en particular está trabajando de forma importante en ese ámbito. Hace una semana salía la publicación de SBAC, que es una organización europea que mide el consumo de antibióticos a nivel europeo, tanto en la clínica humana como en la salud animal. En la salud animal, del 15 al 18, España ha reducido un 48% las ventas de antibióticos y las compras por parte de las empresas. Por tanto, ya se está trabajando. En el ámbito de la horticultura, lo decía también Juan hace un momento, en este momento, en el control biológico, en el sistema de producción de la horticultura de Almería, afecta o incorpora a la actividad el 78% de la superficie cultivada. Es decir, se están reduciendo ya los fitosanitarios y se está incorporando otro tipo de tecnologías. En cuanto al cambio climático, ¿cuál es la estrategia? Pues yo creo que el sector porcino español viene reduciendo año a año. En los últimos 15 años
las emisiones por kilo de carne se han reducido un 36%. El sector vacuno de carne, vemos que en 2015 ya había empezado a trabajar con un proyecto específico, el Light Carbon, y que después ha seguido trabajando. Y el año pasado aprobó una estrategia carbono neutral que define claramente cuál es la línea de trabajo del sector. En la horticultura vemos un poco el trabajo que hace Coespal, que es un poco el que aglutina a todas las actividades de todas las cooperativas y empresas de Almería. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están certificando ya las actividades de sus socios en todo lo que son emisiones y sobre todo las huellas de carbono, huella hídrica, es decir, que están respondiendo claramente a la demanda, que en realidad es quien ha movilizado el cambio en el sector primario. Porque si nos fijamos en la producción ecológica, por ejemplo, lo comentaba él, pues prácticamente los últimos 5 años la producción ecológica, que representa en este momento el 10% de la superficie de producción en Almería, pues se ha multiplicado por 3 en los últimos 5 años. En ganadería, como no existe esa demanda, no hay una demanda tan dinámica por ese producto ecológico, pues la producción pues se ha incrementado en los últimos 3 años pues prácticamente por debajo de los 2 dígitos. Es decir, que no está habiendo incremento porque la demanda no se produce. En el ámbito de los fertilizantes, que es otro tema importante en la estrategia de la granja a la mesa, pues yo creo que quizá no se ha corrido tanto, salvo el tema de los nitratos, que ya lo ha comentado Mariluz, pero sí que se está trabajando en este momento para mejorar la precisión en el empleo. Y son tanto las empresas de fertilizantes como los productores quienes están ajustando las dosis. Quizá hay que trabajar más en la utilización de materia orgánica para reemplazar esos fertilizantes de tipo inorgánico por otros orgánicos, que es lo que está pidiendo la Comisión Europea. Pero en definitiva, yo creo que al final las políticas son buenas y las políticas van a movilizar y van a acelerar los cambios que ya se estaban dando, pero quien tiene que ser realmente el tractor de todo este movimiento tiene que ser el consumidor y su disposición a pagar lo que cueste hacer los productos, los alimentos de manera sostenible. Y la segunda pregunta que hacías era ¿cómo vemos un poco el futuro de los sectores y cuáles van a ser las grandes palancas? Pues yo creo que la palanca para hacer esa producción primaria más sostenible, pues en principio evidentemente tienen que ser las políticas que van a marcar estrategias, pero para que las estrategias vayan deprisa necesitas un poquito de fondos de apoyo a la innovación, y eso es una tarea que desgraciadamente con el COVID probablemente tendremos una herramienta para acelerar ese proceso de innovación, que necesitará sin ninguna duda de la incorporación de herramientas digitales. La digitalización va a permitir medir todo lo que ocurre en el proceso productivo y al final eso reflejarlo en las etiquetas, reflejarlo en la información que va a estar disponible para los consumidores. Y van a ser estos de nuevo quienes realmente muestren un poco esa decisión para promover ese avance más rápido en ese proceso de producción de alimentos. Por tanto, yo veo que sin ninguna duda vamos a tener en los próximos años un sector mucho más eficiente, mucho más sostenible, mucho más circular, porque en el fondo a todas las empresas les interesa reducir el desperdicio alimentario, porque son más producto que llevan al mercado, les interesa reducir la cantidad de subproductos y valorizarlos de alguna manera en sus propios procesos o en otros con los que hagan sinergia, les interesa evidentemente avanzar en ese ámbito para conseguir mantener una rentabilidad, porque lo que está claro es que en un contexto global, pues los precios, queremos hacer los alimentos, queremos que tengan unos precios que sean competitivos, que puedan permitir que nadie se quede atrás en el consumo de alimentos. Por tanto, necesitamos seguir ajustando en los procesos y en los costes. Y toda esa realidad va a ser posible sin ninguna duda, porque yo creo que tenemos un sector primario muy potente y con mucha capacidad, pero hace falta que el consumidor tire y que haya apoyo específico para innovar y para generar ese ritmo de cambio, que es lo que nos está pidiendo la propia Unión Europea o la Comisión o el conjunto de la Unión Europea en este momento. Muchas gracias, Manuel.
Pues nada, Ángel, ahora es tu turno. ¿Cómo se ve esto desde la producción pesquera? Gracias Jordi, y gracias a Ricardo y su equipo por invitarnos a participar en esta interesante jornada del Food Revolution. Permite, Jordi, que conteste a tus preguntas desde la perspectiva de nuestra empresa, Nueva Pescanova, que, como sabéis, es un grupo de empresas que se caracteriza por su integración vertical de las actividades, ¿no? De sus actividades desde la pesca, la acuicultura hasta los mercados, y ello, por supuesto, en el contexto europeo de la estrategia de la granja a la mesa, que debo decir, habla muy poco de los productos pesqueros y también de nuestra realidad, dado que prácticamente el 90% de nuestra actividad y de nuestras personas están fuera de la Comunidad Europea, ¿no? En Nueva Pescanova compartimos y trabajamos, ¿no?, en los objetivos generales de la estrategia de la granja a la mesa, como son la garantía de alimentos saludables, asequibles y sostenibles, en el combate al cambio climático, en la protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad, y por supuesto en mantener la competitividad económica de la cadena alimentaria. Y estamos también alineados en plantación de acciones como la reducción del desperdicio alimentario o la garantía del bienestar animal en nuestras actividades, o del etiquetado veraz y transparente. Y ello, sin duda, porque somos conscientes del propio valor intrínseco de la gestión pesquera o acuícola, de los recursos naturales en los que se basa nuestra actividad, ¿no? Y creemos, por ello, que la gestión responsable y sostenible de la pesca y la acuicultura, como forma de preservar el recurso pesquero y de cultivarlo en armonía con sus ecosistemas. Es por ello por lo que en la estrategia de Nueva Pescanova y desde nuestro propio plan director de Reset y sostenibilidad, que basamos en 4 pilares o principios guía, como son el respeto a nuestro planeta, el crecimiento profesional y personal de nuestras personas, la disponibilidad del acceso de los productos del mar a los mercados y la contribución al crecimiento de las comunidades en las que estamos presentes, hemos desplegado un modelo que está basado en cuatro principios. El primero es gobernanza, el segundo sistemas de gestión y programas, el tercero la medición de metas y desempeño, y el cuarto en evidenciar la sostenibilidad de forma transparente. Con ello damos respuesta a las demandas de la sociedad, a los mercados y a los actores financieros, tanto en los aspectos sociales y medioambientales como en los económicos. En estos últimos años hemos escrito y hemos publicado en nuestra web nuestros valores, nuestros compromisos y principios y las acciones para ponerlos en práctica, y ello en forma de código ético, de políticas corporativas, de responsabilidad social, de sostenibilidad, políticas sectoriales pesqueras y acuícolas en línea con el Código de Conducta Responsable de FAO o nuestra política medioambiental. Y con ello hemos lanzado nuestro programa de sostenibilidad Pescanova Blue, que persigue mostrar de forma transparente nuestras evidencias de sostenibilidad, con una ambición de conseguir que el 100% de nuestras operaciones pesqueras y acuícolas tengan evidencias de sostenibilidad. Ello significa tener certificaciones de tercera parte allí donde sea posible, de segunda parte, participar en proyectos de mejora pesquera o acuícola, o disponer de datos científicos que avalen la sostenibilidad de los caladeros. Pero no nos quedamos ahí. Hemos puesto en marcha también nuestro programa de actuación responsable, que persigue actuar sobre los aspectos materiales relevantes a nuestra actividad, que hemos contrastado con nuestros grupos de interés y con nuestra estrategia, para lo que en el 2018 realizamos nuestro análisis de materialidad, que estamos actualizando y que ha puesto la prioridad en temas como seguridad y salud, en la parte social, pero también en el suministro, en la seguridad, en la calidad de nuestros productos y, por supuesto, en aspectos ambientales, como es la eficiencia de la energía, en el uso de la energía, el agua, materiales, o la reducción de emisiones, en lo que estamos trabajando. Y este programa de responsabilidad o de actuación responsable nos conecta con la actuación, con la contribución a los ODS de la Agenda ONU 2030, donde sabemos ya que actuamos en los 17, pero especialmente en el 8, trabajo decente y crecimiento económico, en el 12, producción y consumo responsable.
Estamos igualmente midiendo ya nuestro impacto medioambiental y social, cumpliendo con la ley de diciembre del 18 de información de estados no financieros, y ello nos está permitiendo lanzar en pocos meses el programa de medición y desempeño que fijará nuestros retos en consumo eficiente de agua, energía y materiales, así como vertidos y residuos, en línea con este Green Deal, ¿no? Y con ello poder evaluar la contribución al combate del cambio climático y a la protección del medio ambiente, entre otros. Estos tres programas de sostenibilidad, responsabilidad y medición los complementamos con el de transparencia y con el de compensación, que estarán igualmente en marcha a lo largo del 21. Gran parte de lo que estoy diciendo puede verse ya en nuestras webs, en forma de acciones responsables y buenas prácticas con sus indicadores. Como ejemplo, en el área de biodiversidad tenemos planes en marcha de reforestación en el Parque de Estero Real en Nicaragua, a partir de viveros propios, o la repoblación de iguanas que actualmente llevamos a cabo en el mismo país. Y nos preguntabas también cómo imaginamos el sector en 10 años, o mejor, cómo quiero imaginarlo, ¿no? Sin duda, imagino un sector, tanto el de la pesca como el de la acuicultura, plenamente sostenible, basado en una mayor sensibilidad social y medioambiental, mucho más abierto a todos los grupos de interés afectados y que nos afectan en sus operaciones, más cercano a que lo es hoy a la ciencia, y haciendo buen uso de la información y los datos para basar en el conocimiento la toma de decisiones. Y, por supuesto, con la tecnología como factor acelerador de los cambios que deberán producirse. Un sector, sin duda, capaz de generar riqueza y permitir que las comunidades en las que estemos presentes crezcan al tiempo que crece el sector. Muchas gracias. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Pues esperemos que se cumpla y que el sector sea así en unos años. Ahora le preguntaremos a Rafael, desde luego desde el ámbito de la logística no aplica exactamente los mismos objetivos que hemos oído hasta ahora, que muchos de ellos tenían claramente unos objetivos ligados a lo que es la producción, pero sí que hay otros que están alineados, ¿no?, con lo que se esperaría en el sector de la logística. Rafael, cuando quieras. Sí, totalmente. Muchas gracias, Jordi. En primer lugar, darte las gracias a ti y a la organización por haber invitado a UNO a la participación en esta mesa. UNO es una organización empresarial que representa a las empresas de transporte y logística. Son esas empresas que se encargan de diseñar, gestionar y planificar la cadena de suministro. Fundamentalmente son los arquitectos, ¿no?, que han permitido de esta cadena de suministro que en una época tan difícil como la que estamos viviendo, pues cuando el consumidor íbamos a los supermercados, ya sea en formato online o físico, pues encontráramos, ¿no?, todos los productos que habíamos comprado en los stands. Estas empresas a día de hoy, más que empresas de logística, a nosotros nos gusta llamarlas que son empresas tecnológicas especializadas en logística, ¿no? Y un poco hilando con lo que comentaba Jordi, bueno, ¿qué tiene esto que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando, con el sector de la alimentación y el medio ambiente? Bueno, pues tiene que ver mucho. El sector del transporte y la logística está dentro de la cadena de suministro, y al final, para que esa cadena sea fuerte, para que cumpla con los objetivos que antes mencionábamos, pues también los tiene que cumplir, ¿no?, el sector del transporte y la logística. Un sector absolutamente fundamental y transversal a toda la industria, ¿no? Que entonces, como decimos, pues tiene que compartir esos objetivos. Y la vía para combatirlo, pues, es la innovación y la digitalización. Por innovación no solo nos referimos a comprar vehículos más ecológicos, que estará muy de moda, o en técnicas de conducción más eficientes. Por supuesto, ambas palancas son fundamentales, y de hecho nosotros, bueno, pues como ejemplo en nuestra escuela de repartidores enseñamos a nuestros alumnos, a esos futuros repartidores, a conducir más eficientemente mediante el uso de simuladores o furgonetas reales, ¿no?, de energía alternativa. Esa eficiencia, esa digitalización debe ir de la mano, ¿no?, con tecnología. Y con tecnología voy a poner algunos ejemplos que pueden ayudarnos a conseguirlo. Un ejemplo, políticas de paperless. Son muchas las organizaciones, de hecho esto sonará a todos, muchas las empresas que tienen montones de documentación en su estantería, en sus mesas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay tecnologías que permiten esta digitalización, esta eficiencia, y quitarnos, ¿no?, todo este papel que muy sostenible pues no parece que sea. Otro, pues mediante trazabilidad avanzada e IoT. Tecnologías con sensórica como IoT nos permiten el poder controlar mucho mejor el transporte de mercancías, ¿no? Pues ver si van a la temperatura que deben ir, si han sufrido un golpe o si la mercancía se ha girado cuando no permite este tipo de manipulación. ¿En qué nos ayuda esto con la sostenibilidad? Bueno, en que esto nos evita tener que estar controlando en cada momento del transporte, pues si la mercancía ha seguido pues los niveles, los protocolos de calidad establecidos, ¿no? Otro ejemplo más de cómo la tecnología nos ayuda, pues por ejemplo mediante Data Analytics o Big Data si la empresa tiene gran volumen de información.
¿Cómo? Pues al final la forma de eficientarse las empresas es midiéndose y optimizando sus procesos. Para ello, fundamental la tecnología, ¿no? Un cuadro de mando, una analítica que les permita ver cómo realizan sus procesos y paso a paso, ¿no? Cómo eficientarse. Es por todo ello que, como además se viene diciendo a lo largo de la mañana, la tecnología tiene un papel fundamental. Y nosotros desde UNO, en línea con esto, hace un par de semanas presentamos un informe de tendencias tecnológicas en la era post-COVID, aunque no haya pasado, ¿no? Este informe pretendía pues, dar una guía práctica concreta a las empresas para focalizarla en cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector, cuáles son las tendencias tecnológicas que van a ayudar a superar esos retos, como las que mencionábamos antes, y también una guía, ¿no?, que le permita a la empresa, en función de su tamaño, de sus necesidades, pues focalizarse en tecnología en función de la madurez que tengan estas tecnologías, de la inversión que haya que realizar para implementarlas y, por supuesto, del retorno de la inversión que busca la empresa, ¿no? Con lo cual es una forma de ponerle foco a las empresas para que, como decíamos, ese camino, ese arduo camino de innovación y digitalización, pues sea más llevadero. Y todo esto, Jordi, dentro, como comentaba en tu introducción, dentro del Pacto Verde, ¿no?, del Green Deal, en el que apuesta por un sistema alimentario más saludable, sostenible y resiliente, ¿no? Pues nuestro sector, la parte saludable y sostenible, la avanzaba antes. La logística tiene un papel fundamental y va ligado a tener una logística precisa que tenga además embalajes, envases pues, sostenibles, ¿no?, y que permitan que los productos lleguen al consumidor de la mejor forma posible. Todo eso, paso a paso, es lo que va a hacer que toda la cadena, ¿no?, sea sostenible y eficiente. Y con respecto a la resiliencia, pues bueno, si de algo ha quedado manifiesto en la pandemia es que las empresas, los operadores logísticos, pues son sinónimos de eficiencia y competitividad, ¿no? Tenemos esta pandemia, este duro golpe que sufrimos y rápidamente los operadores pues se pusieron a innovarse, a reciclarse para poder dar solución a los problemas que se planteaban. Nosotros mismos desde UNO, por ejemplo, pues elaboramos con los sindicatos un manual de entrega con contacto cero, que ha permitido pues, bueno, establecer un marco de seguro tanto para trabajador como para cliente, ¿no?, y para esa entrega de mercancía. Otro ejemplo lo tenemos en el sector de e-commerce de alimentación. Antaño era un sector que no vivía tan consolidado, no estaba tan maduro como la venta de otros productos por Internet, y sin embargo vemos cómo han proliferado, ¿no?, cómo son muchísimos los establecimientos que han vendido online y además han permitido que la gente pues, no tuviera que ir físicamente a estos establecimientos. El comercio electrónico de alimentación se multiplicó por 5 y tenemos como a través de tecnología o a través de innovación, como puede ser la reconversión de tiendas físicas en almacenes de preparación de pedidos, los denominados dark store, pues han dado solución a todas estas problemáticas que se nos planteaban. Entonces, bueno, por resumirnos, vemos cómo la tecnología, la eficiencia de estas empresas va a hacer que toda la cadena sea eficiente y sostenible. Y por contestar un poco a tu segunda pregunta de cómo imaginamos nosotros el sector dentro de 10 o 20 años, el sector del transporte y la logística, bueno, la verdad es que es bastante difícil responder a esto, ¿no? Ojalá tuviera la respuesta. Lo que sí está claro es que la logística dentro de 10, 20 años no se va a parecer a la de hoy en día, igual que la de hoy en día no se parece a la de hace 5 o 10 años. En estos momentos todo está avanzando muy rápido. La pandemia, de hecho, ha acelerado todos estos cambios. Creemos que hemos dado en solo 5 meses un salto que hubiéramos tardado 5 años en darlo. Y si algo queda de manifiesto, ¿no?, es que estamos llamados a ocupar un papel totalmente protagonista. De ahí la importancia, como decía antes, de poner foco en aquellas tecnologías que a cada empresa, según sus necesidades, pues le permitan dar ese paso, ese avance y focalizarse, ¿no?, en ser más eficiente y sostenible. Entonces, bueno, yo espero haberte contestado, Jordi, y ya te digo, lo que tengo claro es que nuestro papel va a ser fundamental. Y por último, se me olvidaba, disculpar, el papel de los recursos humanos. Tampoco los perfiles profesionales que necesitamos hoy en día no son los que vamos a necesitar dentro de 10 años. Por eso también es muy importante la formación y el buscar perfiles mucho más técnicos y especializados, ¿no?, que permitan, pues bueno, adaptarse a todas estas nuevas necesidades que también comentábamos antes, el consumidor empieza a demandar, ¿no? Pues muchas gracias, Rafael. Perfectamente respondidas las preguntas. Y ahora vamos a avanzar en nuestra cadena de suministro y es el turno de Els, que puede comenzar cuando quiera. Good afternoon. I hope you can hear me well. Thank you for the invitation. It's very interesting to be on this panel. It's a topic that's very close to my heart and the heart of the sector, of course. So I represent Eurocommerce. We are the European voice for retail and wholesale.
our membership does include all types of business formats. So it goes from hypermarkets, supermarkets, small and medium-sized businesses, but also the marketplaces and omni-channel. Just to give you a little bit of a flavor of the complexity, I think, or the diversity of our sector as well. It's an important sector. 1 in 7 jobs, 1 in 4 businesses are actually active in distribution, in retail and wholesale. Of course, our sector, we are the link between the suppliers and the consumers, and our core business is to make sure that consumers find the products that they expect, of the quality they expect, and that for the price they can afford. And of course, we need to match that demand with the supply. So it's very important for our sector to also transmit this information to the suppliers. And I think that already automatically links into the issue of the targets that are posed by the Farm to Fork, where indeed, of course, we feel that we have an important role to play because we are in between the consumer and the supplier, and we are very willing to contribute to the objectives of the Farm to Fork strategy. But yes, indeed, consumer habits have been changing dramatically. Of course, under COVID, it had accelerated as well. But we have seen it indeed an increase in sustainability, interest in sustainability, and a shift in the sales of certain products. But not only that, also before, I think we've seen a change in demography, so different types of family compositions and more elderly populations. So all this actually makes that the way that the consumption patterns are changing. And this immediately clarifies that our sector really also is in the DNA to innovate. We have to innovate because these demands can change quite rapidly. And we have to remain relevant and to remain competitive. Of course, you really have to have a very close feel of what your consumers want. And this can be done in different ways, either through the own brand ranges, where indeed there can be other types of food, also vegan and organic and or free from ranges. I think there is a good opportunity to be very flexible to respond to what consumers demand, but also by offering products that have certain quality labels that make it easy for consumers to choose according to their ethical considerations, for example, on animal welfare or on sustainable fish and all these things. And the third way would be often some of the members overhaul completely their sourcing practices, and their sourcing practices are according to certain minimum criteria, so that the consumer actually doesn't need to worry about what to choose. They can be confident that what is there on offer is already sustainable. So yes, linking, like I said, I feel that we can really drive these targets. But it's quite difficult. On the ones that you propose are maybe not the most critical for our sector because they're very much based on the farming practices. And of course, we work with farmers in some specific instances, or have projects with them. But for us, the main focus is indeed about the diets and the consumers and affordable and healthy diets. And so I just want to say that this is where we feel that as a sector we can make the most changes, because we also, as you know, as you already explained, there are many objectives. So I think each actor also needs to see where they can really have an impact. And of course, for us, it's towards the consumer. And with the healthy diets, we have been reformulating products. We've been helping suppliers to reformulate. We have been very strong in consumer information, including on front of pack. So this is where we feel we need to focus a lot of our attention to. And the second issue is on food waste, which was not here on the list, but I think this is also something where we feel we really need to keep up our commitments. We are working with the European platform, and we have sector recommendations at how we can really prevent food waste, working better forecasting, working with suppliers, making sure
that food that is left over in store can be maybe used for another type of product or donated. But again, here, it's the consumer information that is really important, and to help them to better plan their shopping as well. I think it all comes down to matching the supply with the demand. And of course, like I said, we are in between. So of course we have a role to play, but we have a good feel about what happens with the consumers, and we can transmit that. And in fact, most of the targets that you have mentioned, our members are already, of course, are looking at all of them, and they might be more interested in one or the other towards their own suppliers. But as an association, because of our diverse membership, we do not have our target itself, but I know and that there's very many excellent examples and best practices of the individual companies and individual associations who work on all these topics, including the reduction of antibiotics. Maybe on your last question, because I know time is of the essence here. Yes, where would we be in 10 to 20 years? I think it's really clear that for us the digital revolution is really changing things, and it's changing the way that people shop, that people look for information, consumers look for information. Again, in this particular COVID crisis, we have seen an increase, especially for food on online sales, which before was actually not so prominent. It was more on the non-food product. Here we have seen indeed also that section rising very fast, so we need to see how that will stay on. But this is really fundamentally changing how people shop and what they expect from a retailer. I also think it does offer a lot of opportunities as well, especially as we know, it's about creating a demand for these sustainable products, and you have every customer or consumer is different. So you can really personalize your information to what is really of interest to a specific consumer. And you can maybe nudge those that have no high interest previously on sustainability. There are ways to nudge them towards or inform them in an easy way towards promoting or driving them or directing them to more sustainable products. So I think this is really what we will see, a lot of the use of data also to the consumer, the way it's being shopped, but also indeed how you interact with your suppliers. And again, their supply chain transparency is something that consumers are asking. It's really, you see also very interesting initiatives on that side. But it takes time to develop this partnership and the trust on these aspects as well. So I think the future is digital. And the barrier there, maybe just as a last point, the barrier, of course, is, and I think this was mentioned before, it's about skills. I mean, you need also the skills in the companies, in the SMEs, to make that transition, to help in the transition. But actually this counts for the whole supply chain. So dialogue skills and digital opportunities, I think, are the future. Thank you very much, Jordi. Okay, thank you very much for intervention, Els. Y ahora, nada, vamos llegando ya al final de la cadena. Vamos ahora con María Victoria Castillo de McDonald's España, cuando quieras. Buenos días a toda la audiencia. En primer lugar, quiero agradecer a AgriFood Comunicación su invitación a participar en esta jornada como representante del sector de restauración y a Jordi como moderador del panel. Jordi nos ha hecho dos preguntas muy interesantes y tenemos muy poquito tiempo para la intervención. Voy a intentar aprovecharlo de la manera más eficaz posible. En respuesta a la primera pregunta que nos hacía Jordi sobre las actividades relacionadas en la estrategia de la granja a la mesa de la Comisión Europea, y que ya aparecen recogidas en la estrategia de la compañía, McDonald's está trabajando desde hace algunos años en varias de ellas y paso a relacionarlas. Sobre los alimentos saludables que incluyan un etiquetado veraz y transparente, los restaurantes McDonald's trabajan con el sistema APPCC de análisis de peligro y puntos críticos de control como principal herramienta de seguridad alimentaria, incorporando también la gestión de alergenos y la trazabilidad. Además, los manteles, la página web y la aplicación móvil proporcionan información nutricional al consumidor para que pueda tomar decisiones informadas.
Hay que recordar que la obligación de proporcionar información nutricional solo aplica a los productos envasados y McDonald's no dispone de ellos apenas, pero McDonald's proporciona esta información desde hace más de 15 años. Además, a través de Marcas de Restauración, que es nuestra asociación sectorial, McDonald's está colaborando activamente con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el plan de reformulación de alimentos que está en vigor. En relación con la gestión de fitosanitarios y fertilizantes, desde 2001, McDonald's en Europa empezó a trabajar en una política de aseguramiento de la calidad en el sector primario que aplicaba tanto a nuestros proveedores de agricultura, como es decir, los proveedores que nos suministran trigo, patatas o lechuga, como de ganadería, fundamentalmente pollo y ganado vacuno. Por este motivo, muchos de estos proveedores core, que son los que nos suministran los ingredientes de nuestros productos más representativos, llevan trabajando desde entonces en la reducción del uso de fitosanitarios y fertilizantes, así como en una gestión eficaz del agua y fomento de la biodiversidad. McDonald's está comprometida también en la reducción de antibióticos en la producción animal. La compañía se adhirió en 2011 a la Global Roundtable for Sustainable Beef, que es la plataforma mundial cuyo objetivo es determinar los criterios de sostenibilidad del ganado vacuno. El trabajo de esta plataforma se articula en torno a 4 pilares: salud y tratamientos médicos del ganado, bienestar animal, reducción de sus emisiones y gestión sostenible de la explotación. En 2017, la OMS publicó sus directrices sobre el uso en la producción animal de antibióticos importantes para la salud humana, y McDonald's actualizó su política de uso de antibióticos de acuerdo a estas nuevas directrices. Por este motivo, en ganado vacuno, después de analizar con nuestros proveedores en qué ocasiones se utilizan de manera más habitual este tratamiento, estableceremos nuestros objetivos de reducción de antibióticos a finales de este año para comenzar a reportar sobre los indicadores en 2022. Desde julio de 2019, todo el pollo criado en Europa para consumo en restaurantes McDonald's se ha criado sin utilizar ninguno de dichos antibióticos, y el objetivo de la compañía es que en 2027 se haya conseguido en todo el mundo. Pero creo que lo más relevante para compartir con esta audiencia en este foro es lo que podemos aportar como representantes del sector de restauración. Desde 2010, McDonald's ha podido determinar sus impactos más importantes en relación con el cambio climático a través del cálculo de la huella de carbono. Nuestra estrategia de reducción de emisiones se ha basado en la optimización del consumo eléctrico de los restaurantes a través de acciones articuladas en 5 pilares. Primero, incorporación de soluciones constructivas para mejorar el aislamiento de los restaurantes trabajando en la envolvente térmica, mejorando también el aislamiento de las cámaras de refrigeración y congelación y recuperando el calor emitido por estas. Segundo, instalación de equipo de calefacción, ventilación y refrigeración ecoeficientes, dotados de free cooling y recuperadores de calor. También se instalan equipos de cocina más eficientes e iluminación LED. Tercero, aplicación de buenas prácticas de gestión energética mediante la formación de los empleados y la gerencia de los restaurantes. Cuarto, instalación de equipos de monitorización de consumo programable. Y quinto, compra de energía renovable, que ya llega a más del 95% de los restaurantes y a la totalidad de las casas de la Fundación Infantil Ronald McDonald y a todas las oficinas corporativas. Como también comentaba Óscar Hernández al comienzo de la sesión de esta mañana, es muy importante determinar las emisiones generadas en el transporte, y nosotros también estamos trabajando en ello de la mano de nuestro operador, que es Javi Logistics, quienes han utilizado durante años camiones movidos por biodiesel, en parte producido a partir del aceite de cocina usado en nuestros restaurantes. Recientemente se ha decantado por otro combustible alternativo, como es el gas natural licuado y el gas natural comprimido. También trabajamos en la reducción de emisiones de los clientes que nos visitan en automóvil, mediante la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos, en colaboración con las 2 compañías eléctricas líderes en España, como son Endesa e Iberdrola. Este plan nos va a llevar a disponer de más de 150 restaurantes dotados de esta equipación a final de 2021. Y a día de hoy
hay ya 16 restaurantes que o bien cuentan con el equipo funcionando o están a punto de comenzar a funcionar, y otros 55 restaurantes más que estarán en proceso de instalación. También estamos alineados con la estrategia de la Comisión Europea en el uso de envases cada vez más sostenible. En este sentido, nuestro objetivo comunicado es conseguir que en 2025 el 100% de los envases de la compañía provengan de fuentes renovables o recicladas. En la actualidad, más del 80% de nuestros envases son ya de papel. Actualmente estamos envueltos en un ambicioso programa de sustitución de todos los envases de plástico, más allá de lo que indica la Directiva de Plástico de un solo uso, a la vez que fomentamos el reciclado en los restaurantes gracias a los papeleros de separación de residuos instalados en el salón, área en la que fuimos pioneros de nuestro sector porque comenzamos a instalarlo ya en 2012. Esperamos que todos nuestros restaurantes dispongan de estos papeleros a final de 2021. Finalmente, sobre el desperdicio alimentario, la compañía ya participó en la estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio, iniciada por el Ministerio de Agricultura en 2014. Tengo que decir que tanto los restaurantes como nuestro operador logístico disponen de multitud de herramientas de previsión de la demanda, de forma que nuestro desperdicio alimentario es mínimo. Pero cuando no se puede evitar, el objetivo es paliar el impacto, donando los alimentos a entidades de acción social. Y en este sentido, ha ocurrido de esta forma durante la primera fase de la pandemia, en marzo y abril, en la que hemos donado más de 176 toneladas de alimentos a los bancos de alimentos y a Cáritas Española. En relación con la segunda pregunta que nos hacía Jordi sobre el futuro del sector, cómo vemos el futuro del sector en los próximos 10 o 20 años, creo que todos los sectores de la cadena alimentaria europea están en muy buena posición de partida y bastante alineados con la estrategia comunitaria de la granja a la mesa. No en vano, como se reconoce en esta estrategia, el sector agroalimentario europeo es el mayor exportador e importador de alimentos del mundo, gracias al trabajo realizado en los últimos 40 años, incluyendo las acciones de investigación, desarrollo e innovación. Creo que el sector de restauración en 2030 va a ser un fiel reflejo de lo que consigan el sector primario y la industria alimentaria europea en su adaptación a esta estrategia comunitaria, ya que son nuestros proveedores, como decía Else en su intervención anterior. En este sentido, la industria, la distribución y la restauración actuamos como identificadores de tendencia y agregadores de la demanda para el sector primario. Europa es un entorno geográfico altamente regulado, por lo que creo que vamos a conseguir los objetivos de reducción de fitosanitarios, fertilizantes, antibióticos, etcétera, incluidos en la estrategia, aunque no estoy totalmente segura de que consigamos la neutralidad climática para 2050. También me parece importante señalar que creo que el sector de restauración va a operar con márgenes económicos cada vez más estrechos, porque algunas de estas medidas de sostenibilidad van a suponer un mayor coste de las materias primas que utilizamos como ingredientes. Y que en este sentido creo que una palanca realmente útil sería pedir a las instituciones que aumenten la formación, la información y la sensibilización de los consumidores sobre cuestiones de sostenibilidad, porque de esta forma se va a poner en valor el esfuerzo de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria. Muy bien, muchas gracias, María Victoria. Vamos ya con nuestra última panelista, que es Iciar Marín, de CECU. Cuando quieras, por favor. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, de parte de Fernando, nuestro presidente, disculpar que no haya podido él participar y espero que yo sirva como sustituta. Bien, sin duda ninguna es imposible separar el medio ambiente y la alimentación, como tampoco es posible separar el concepto de responsabilidad personal como uno de los principales retos del presente y el futuro hacia todos y especialmente con los consumidores. Entonces, ¿qué deberíamos hacer las asociaciones? Que ya hacemos, pero deberíamos profundizar en ello, quizás, para conseguir cambios en los hábitos de consumo con respecto a la alimentación saludable, sostenibles, asequibles, para la lucha contra el cambio climático, fundamentalmente, y la protección del medio ambiente y de la diversidad. Pues seguir formando e informando a las personas sobre los cambios de hábitos necesarios para realizar un consumo mucho más responsable y sostenible,
no solo desde el punto de vista nutricional, sino añadiendo factores de trazabilidad, origen y comportamiento ético. ¿Cómo podemos promocionar un futuro ecológico? Bueno, pues debemos concienciar al consumidor que su implicación en su propia formación y en la información que le llega, que sus elecciones de consumo son fundamentales para participar en el cuidado del medio ambiente. Antes Manuel comentaba que ellos iniciaron el cambio por las propias demandas del consumidor. Me alegra mucho, pero creo que debe ser aún más consciente el consumidor que ellos tienen la herramienta para que ese cambio sea posible. También debemos buscar un empoderamiento de los consumidores para que escojan opciones sostenibles en beneficio suyo y del medio ambiente, no solamente desde un punto de vista economicista. ¿Cómo así? Pues ese empoderamiento que permitirá, pues permitirá que los consumidores reciban una información fidedigna, real, sobre aspectos como la reparabilidad de sus productos o la duración de los productos, que les ayudará a tomar unas decisiones mucho más sostenibles, ¿no? Podrán escogerse un verdadero derecho a reparación, que por ahora no existe. Otro aspecto importante son las fake news o las noticias falsas o incompletas, que cada vez están erosionando la capacidad de información y de elección de los consumidores, con mensajes malintencionados que intentan modificar nuestros hábitos, pues seguramente por intereses económicos. Estas noticias falsas o malintencionadas cada vez se reproducen más, y como bien comentaba Els y como bien comentaba Rafael, ¿no? La digitalización y cómo estamos recibiendo la información es muy importante. También debemos profundizar en las edades más tempranas para que crezcan con unos valores con relación al consumo mucho más ricos que los nuestros, y los cambios sean estructurales y no solamente coyunturales. La propia normativa sobre consumo insta a que la educación en consumo sea transversal en nuestros colegios, y espero que así se profundice, porque no en todos los sitios se está realizando de manera correcta, creemos. Por otro lado, lo comentaban casi todos mis anteriores compañeros, el etiquetado es clave. Debemos exigir un etiquetado claro, conciso, sencillo, completo, y aprovechando las nuevas tecnologías, que con un simple clic con tu teléfono podamos acceder a todos los mensajes que nos quieran dar sobre ese producto. Pues desde, si como decía Els, que la carne que estamos comprando, el producto utilizado sea de granjas que sostenibles y ecológicas, o la trazabilidad, o saber que este producto es de cercanía y que no viene del otro lado del mundo, por muy ecológico que sea, porque entonces no es sostenible. En fin, hay que ir profundizando en eso. Y por supuesto solicitar un mayor control en las aduanas para evitar la entrada de productos cuyas condiciones de producción no cumplan. Pero no solamente eso, sino que desde las administraciones, ahora que tenemos una alimentación de las más seguras que hemos tenido en nuestra historia, que se profundicen esos controles para que no haya algunos problemas como los que nos hemos encontrado en los últimos años, pero cuando ocurran, que la información que nos llegue sea clara, y que no parezca que porque una carne mechada en un momento dado ha tenido un problema, hay un problema de seguridad alimentaria en este país, porque creemos que no existe. Bueno, y eso entre muchas otras cosas, ¿no? Cada uno de estos puntos se necesitan confluir los esfuerzos de todos los eslabones de la cadena. Por eso esta mesa es interesante, porque vemos desde todos los ámbitos, desde el primario y anteriores, yo qué sé, los productores de semillas, hasta los consumidores finales representados por nosotros, y por supuesto
y fundamental con el apoyo de la administración pública. Porque si se quiere aprovechar ahora un cambio hacia lo verde, hacia lo sostenible, es necesario que las administraciones públicas apoyen a todos los sectores, fundamentalmente al primario y al secundario, para que, como han dicho algunos de mis anteriores compañeros, esas modificaciones no repercutan económicamente, porque es uno de los el primer punto o uno de los principales puntos de elección del consumidor. Y luego, en cuanto a la mirada en el futuro, bueno, pues yo entiendo que cada vez será un consumidor más digital y mucho más informado, espero. Y que además las empresas, y por lo que veo ya está siendo así, tengan más en cuenta la opinión de los consumidores, de los prosumers, aunque hay que tener cuidado que muchas veces esos prosumers desinforman más que informan. Es mi opinión personal. Y la tendencia será que la mayoría de los consumidores, o la inmensa mayoría, hagamos nuestras gestiones a través del móvil. También nuestras decisiones de compra, también veremos los productos que compramos a través del móvil. De ahí, pues eso, la importancia de profundizar en un etiquetado, ¿no?, ágil y rápido y que se pueda manejar a través del móvil. Según Eduardo Irastorza, que es profesor del Business School, en un estudio que tiene el consumidor del 2030, nosotros seremos más exigentes, infieles, emocionales y tendremos una mayor presencia del entorno digital. Yo creo que ya lo somos así, excepto el auge aún mayor de lo digital, ya somos infieles y emocionales. Exigentes, no lo sé si tanto. Y hay unos términos que quizás merecen una reflexión, que es la economía del yo o el my economy, frente a la economía del nosotros, why economy, ¿no? Yo creo que es fundamental pasar de una economía del yo, centrada en la producción, a una economía del nosotros, centrada más en la responsabilidad compartida de todos. Es decir, nosotros como asociación de consumidores no podemos, debemos exigir a toda la cadena una mayor responsabilidad social, fundamentalmente ahora que estamos en esta mesa, en sostenibilidad y cuidado medioambiental, si nosotros mismos no, en nuestras decisiones de compra, no lo tenemos en cuenta. Es verdad que no podemos ser, esto lo dice muy bien Adela Cortina y lo define muy bien, no podemos ser todos santos o mártires y que todas nuestras decisiones estén basadas en nuestra ética en consumo, en compras o en otros aspectos de la vida. Somos gente normal, del medio, y entonces tenemos nuestras propias contradicciones, pero no tener más de 6 o 7, porque si no, lo que no somos es nada responsables y nuestra ética nos la saltamos. Con lo cual los consumidores debemos tender a tener cuantos menos contradicciones en nuestras decisiones. Y si un día te tomas un bollo ultraprocesado con miles de calorías, poco sano, pues te lo tomas un día, no de manera habitual, sino tus elecciones deben tender a que no solamente los demás hagan un esfuerzo, sino que el esfuerzo debe ser propio también. Muy bien, pues muchas gracias, Iciar. Ricardo, Paula, no sé, estamos fuera de tiempo de la jornada, no sé si queréis proceder vosotros a cerrar o queréis que hagamos una pregunta. No, yo creo que si te atreves tú a hacer un resumen de los temas que habéis tocado, o si no lo podemos hacer a posteriori y enviar a todo el mundo, como quieras. Vale, bueno, a ver, yo sí que he tomado aquí unas notas y como discurso, como hilo conductor de todos los discursos, sí que veo claramente la palabra cambio, ¿no?, que domina la mayoría de los discursos. Se han tocado una serie de temas desde las diferentes partes de la cadena
son interesantes, ¿no? Y que son quizás esas palancas del cambio, esos elementos que van a favorecer el cambio. Por un lado, se ha hablado de demografía, también de, por supuesto, de las regulaciones, que yo creo que han estado presentes desde el principio, entendido como la legislación que nos viene, digamos, y sobre todo la demanda. Yo creo que lo hemos visto de muchas maneras, ¿no? Desde ICIAR o ELS nos lo han comentado con los cambios en la dieta, simplemente. Es algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que esos cambios en la demanda desde el final de la cadena de suministro pueden tener una importancia o tienen una importancia tremenda en cómo esto va a cambiar. A mí también me ha resultado curioso, y lo tengo aquí anotado para darle vueltas para mí, el tema de la crisis del COVID, ¿no? Si en algunos casos es un impedimento, pero en otros casos se ha mencionado que es incluso un acelerador de muchos de estos aspectos de los que estamos hablando ahora, ¿no? En ciertos aspectos de la sostenibilidad, a la fuerza, por supuesto, nos ha hecho avanzar en una dirección que era la dirección que de alguna manera nos piden estas estrategias, ¿no? No tengo tan claro que estés siendo un acelerador universal, digamos, que válido para todas las partes, ¿no? En cualquier caso, lo que me quedo es eso, que desde todos los eslabones se asume que el cambio está para quedarse, para que este cambio que viene va a ser un cambio importante que no se puede quedar exclusivamente en un maquillaje, en un cambio superficial, que eso va a implicar que la manera de producir, de transportar, de vender, de consumir, va a cambiar, tienen que cambiar los modelos. No se trata simplemente de añadir nuevas capas a lo que ya estamos haciendo, sino que va a ser así y que este cambio es una oportunidad, de hecho. Es decir, desde luego nosotros desde Fundación Global Nature queremos entender el mundo desde la perspectiva de la sostenibilidad. También diré que a lo largo de la sesión, por ejemplo, se ha dicho muchas veces que bueno, lo primero para la sostenibilidad es que tiene que ser viable económicamente, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que precisamente este cambio nos habla de que las tres dimensiones tienen que estar exactamente en la misma situación. Si vamos a supeditar los cambios sociales o medioambientales a que el negocio funcione, para mí es una obviedad. Si no funciona, no hay negocio directamente. Para mí la clave está en que comprendamos una vez por todas, y yo creo que por lo que he oído en la mayoría de los casos estamos en la buena dirección, en una decisión que se tome a nivel de un consejo de administración, a nivel de cualquier decisión que se tome a diario en una empresa, las tres variables se estén considerando en el mismo plato, en la misma decisión, se estén poniendo todo eso junto, no se esté supeditando a una mejora social o ambiental a que simplemente las cosas vayan bien. Pero repito, creo que nos cuesta, es decir, la sostenibilidad, como decimos nosotros, no es una meta, es un camino y hace falta andar mucho por ese camino para ir viendo cómo se evoluciona, para ver que esto no se arregla de la mañana a la noche. Pero vamos, lo que decía, yo creo que el cambio es inevitable. Bueno, pues si queréis, pues damos por concluido esta sesión. Y Ricardo, te paso la palabra. Aprovecho ya que estáis todos ahí también y os veo las caras, a todos amigos. Agradecer a todos los asistentes el que nos hayan acompañado. Por supuesto, gracias a los ponentes por sus magníficas aportaciones, que yo creo que, por lo menos, como decía ahora Jordi, si nos ha servido para pensar y para reflexionar de que esto está cambiando y que tenemos que ponernos a trabajar, pues yo creo que con eso debemos de darnos por satisfechos. Yo abogo por la colaboración y la no confrontación. He visto en el chat mensajes en algún momento que algunas personas atacaban a otras. Yo creo que no, desde ahí no vamos a ningún lado. Yo creo que hay que abogar por la colaboración, porque como bien decía ahora Jordi, la sostenibilidad es el camino, no es una meta, y debemos de andar ese camino juntos. ¿Que hay muchas cosas por mejorar? Pues seguro, pero que ya se hacen cosas bien, pues también aprovechemos las dos cuestiones
y avancemos todos juntos. Y vamos a analizar toda la información que se ha vertido en el foro, en las distintas mesas, y a partir de ahí pues vamos a ver qué cosas tenemos que hacer, qué es lo que hay que mejorar y trabajemos juntos. Yo creo que nosotros pues somos también, AgriFood Comunicación en este caso, una herramienta para animar y apoyar a los sectores a desarrollar y a andar ese camino de forma conjunta, y así lo haremos pues a partir de ahora, el año que viene, y bueno, pues lo que la pandemia nos deje, como decía al principio, en virtual, en físico o en el formato que podamos. Así que, pero no podemos pararnos porque todo esto va llegando, como decía Diego Canga al principio de la jornada. Así que muchas gracias a todos los asistentes, a todos los ponentes y, por supuesto, a los patrocinadores, que los voy a leer otra vez. Foro Interalimentario, patrocinador platino; Interporc, la Interprofesional de Porcino de Capa Blanca, patrocinador oro; Intercun, Organización Interprofesional Cunícola; y Horti España, Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas, patrocinadores plata. Muchas gracias por vuestra colaboración y bueno, pues seguimos trabajando por y para esta revolución que nos viene. Gracias a todos, de verdad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego.